Y ya lo estamos recibiendo. Nilo Cayuqueo, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Zulema lo saluda. Bueno, Mari, Zulema, Mani, ¿cómo Mani, la están? mía. Gracias por llamarme. ¿Cómo están ustedes en Bien, La Plata, no? estamos en La Bueno, ahora Plata. que muy bien. Y ayer estuvimos en La Plata ahí Sí, con... estuve contando eso. ¿Cómo fue esa presentación? Fue el centro, porque fue así, fue la entrevista que dio origen al libro, la de usted, Nilo. Y bueno, básicamente hablamos de varias cosas, no solamente de la entrevista, sino también hablamos de un poco de la sociedad, la situación política, lo que estamos viviendo hoy día. Y eso fue, a mí fue una gran sorpresa, una grata sorpresa ver tantos estudiantes, había más de 50 y pico de estudiantes, parece bastante, ¿no? Para un día como el de ayer, que mucha gente estaba ocupada con otras cosas, pero que se viene en la época de fin de año, pero mucha gente muy entusiasmada y duró como 2 horas y media, porque realmente se extendió, la gente tenía muchas preguntas. Nilo, ahí está. Me parece que lo estamos como Y perdiendo. fue muy Ahí está. enriquecedor, era Ujú. muy bueno, y hablamos de un poco de lo que significó para esos, en esos años, ¿no? En los años 70 el movimiento indígena, donde éramos ignorados, porque bueno, todo esto comienza mucho antes, ¿no? Comienza en 1850, 60, con el advenimiento de los, cuando se forma después de la formación del Estado argentino, que es muy joven, ¿no? Comparado a Ujú. nosotros, el ser argentino, bueno, el ser argentino tiene 230 años de existencia, nosotros tenemos 15.000 años de existencia, ¿no? Ujú. Entonces, hay una gran diferencia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa época, estábamos hablando de que, bueno, éramos invisibilizados, los indios éramos cosas del pasado, como nos decían, pero había comenzado antes, porque eso con Sarmiento, con Mitre, con la campaña del desierto, la Claro, campaña del norte argentino, cuando fueron a masacrar a los hermanos Pilagá, y claro. cuando Nilo, fueron masacraron a los Coya. sí. Entonces comenzó ahí todo, ¿no? A escribirse la historia por parte de ellos, los llamados conquistadores, ¿no? Totalmente. Nilo, pero es Y importantísimo la historia, pero yo quiero hacer referencia en usted. Usted fue uno de los primeros delegados indígenas en dar conferencias en la ONU. Y estoy hablando indígenas de Argentina, de estar en la ONU, de llevar adelante los reclamos, sobreviviente de la dictadura. Y quiero que hagamos hincapié en eso, ¿no? ¿Cómo ve todo? Desde tantos años de haber luchado, digo, ha vivido la modificación de nuestra constitución que incorpora los derechos indígenas. El libro ayer trató de esto, ¿no? De la construcción del líder o del referente indígena a lo largo de la gráfica, ¿no? En determinados años, 1970-1976. ¿Cómo lo vive usted? Yo sé que es una pregunta muy general, pero que nos interesa saber y sobre todo haciendo hincapié en usted, en su personalidad. bueno, no sé, me enorgullece haber sido parte de esa generación de aquellos años, ¿no? Donde la situación era muy, muy difícil, sobre todo en la época de la dictadura, ¿no? Y ya Ujú. antes de la dictadura, en el 74 comenzaron con la masacre de la AAA y después los grupos paramilitares del ejército, así que bueno, fue una cosa muy difícil y de haber estado en la ONU en 1977, que era por primera vez que los llamados indios íbamos a la ONU, fue una cosa, para mí fue muy importante, pero ya habíamos comenzado mucho antes nosotros, no comenzó ahí la Ujú. lucha comenzó en los años 60 para nosotros, a principios de los 70, cuando éramos ignorados y decíamos, yo había venido a Buenos Aires a estudiar, a trabajar también. Y bueno, ahí nos juntamos con otros hermanos indígenas del país y ahí empezamos a organizarnos. Y bueno, realmente fue una cosa muy difícil porque la derecha quería eliminarnos, la izquierda decía que teníamos que integrar los movimientos populares para hacer un Estado socialista y convertirnos en proletarios. Bueno, todo fue una lucha tremenda, ¿no? O sea, éramos pocos, me acuerdo que nos reunimos en la Plaza Flores, un grupo de evangelistas nos proporcionó una agenda para hacer una iglesia, para hacer una reunión que creo que existe todavía, frente a la plaza.
Y ahí tengo que reconocer a hermanos que ya no están con nosotros, como Elogio Frite, mi tía Elena Cayuqueo, que fue la primera cacique, y realmente a luchar contra toda la corriente, porque eran muy poquitos y diciendo que todos los indios no existíamos, ¿no? Y Claro, nosotros insistíamos, sí, éramos tercos, ¿no? Éramos claro. tercos, decíamos, sí, no, los indios estamos acá con nuestra cultura, con nuestro idioma, con nuestras tradiciones. Bueno, eso, y cuando llegamos al 77 a la ONU, fuimos con un hermano Coya, que se llama Juan Navarro, que creo vive en Jujuy ahora, y después que yo hablé, el embajador de la dictadura de Videla en esa época, que era un civil, se llamaba Gabriel Martínez, me salió al paso y como increpándome, me dijo, ustedes son parte de esa campaña internacional en contra de Argentina Claro, por parte de los grupos comunistas. Le digo, no, le dije, nosotros somos parte del movimiento indígena que estamos tratando de que se respeten nuestros derechos. Dije, pero por lo que usted habló, como si fuera un subversivo de esos que exacto. están ahí hablando en contra de la Argentina. O sea, y me dijo, bueno, mañana lo espero en la embajada, así como una orden, ¿no? De un fascista realmente, ¿no? Así que fuimos el otro día con Juan Navarro, con este hermano, a entrevistarnos con el embajador del general Videla, de la dictadura militar, ahí en la embajada en Argentina, en Ginebra, ¿no? En las Ujú. Naciones Unidas. Así que, bueno, obviamente no llegamos a nada, porque por supuesto él como me acusaba y nos acusaba a los dos, y nosotros decíamos, bueno, nosotros no somos parte de la subversión, pero estamos trabajando por otros derechos que no están siendo respetados, la situación se ve muy difícil. Bueno, al regreso de ese viaje a Ginebra que duró como 12 días o 13, ya Eulogio Frite, el hermano que era presidente del AIRA, que habíamos formado en el Ujú. 75 en Buenos Aires, me dijo, mirá, la cosa, me llamaron por teléfono, me dijeron que vos fuiste a hablar mal de la Claro. Argentina y me parece que la cosa está muy mal, puedes pasarla muy mal, así que no trata de no venir a la asociación, porque habíamos comprado Qué con el terrible apoyo eso. de una fundación holandesa una sede en Parque Chacabuco Claro. que más tarde fue, bueno, había sido ya casi tomada por grupos de derechas peronistas que aparecieran Mm, como indios, ¿no? claro. Y nos corrieron completamente de la sede, ¿no? Así que Ujú. bueno, fue una cosa muy difícil, de mucha represión, matanza, pero habíamos comenzado a exigir nosotros, ¿no? Nos Ujú. organizamos, hablamos con legisladores en el Claro, Congreso, en todas partes, antes de golpe militar, ¿no? Así que claro, fue toda una lucha y nos juntábamos con hermanos, por ejemplo, en Paraguay, 1973 hizo el claro. primer encuentro de movimientos indios Indígena. de Sudamérica, donde hubo hermanos Qué de bueno. Bolivia, de Ecuador, de Chile, de Nilo, Venezuela. La primera vez que nos reuníamos qué importante. ahí. Está contando Entonces, todo un recorrido de la historia y su militancia. ¿Cómo hoy ve, cómo analiza, después de que ha pasado tantos años, de que ha llevado la voz de los pueblos originarios a muchos lugares contando la situación de Argentina? Ya hay mucha producción de usted respecto de la militancia indígena, del reconocimiento, pero ¿cómo se encuentra hoy? ¿Cómo ve después de tantos años, de tantas luchas, lo que está pasando en Argentina, ¿no? Ayer derogaron la ley 26.160. ¿Cómo se encuentra usted? ¿Cuál es su análisis en estos contextos? bueno, yo creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Desde, como dije, hasta que nos ignoraban, nosotros sabíamos Ujú. que existíamos y estábamos en las comunidades y que estábamos ahí, a lograr todo eso, que fue una lucha realmente, no fue nada gratis, no fue nada así Claro. que vino de arriba, sino fue el producto de las luchas en todos los territorios. Nosotros estábamos en esa época, estábamos en los territorios, ¿no? Nosotros no estábamos en Buenos Aires y Ujú, hacíamos charlas acá, no. ujú. Yo vivía mucho parte del tiempo, trabajaba un tiempo y estaba en las comunidades, en Tucumán, en Los Toldos, en Chaco, en Formosa, en Jujuy, en todas partes, y éramos varios que íbamos allá a charlar con los hermanos, y producto de eso se hizo el primer encuentro de parlamento en Neuquén en 1972, Claro. donde nos juntábamos con hermanos. Así que todo ese trabajo, yo como resultado que nos empezamos a juntar con hermanos de otros países también, ¿no? Teníamos, por ejemplo,
cuando hablamos con los hermanos de Bolivia, en Paraguay 1973, Claro, pero hablamos de cómo ve hacer el presente, digo, ante el avance de las políticas del gobierno de Milei, el digo? presente, como dije, a pesar de que hemos avanzado, veo que estamos un poco, no tanto divididos, sino como que cada uno está haciendo sus cosas. Y yo veo que la gente en las comunidades están luchando en abrazo partido contra el sistema, contra los opresores, contra los terratenientes. Y eso es un gran avance, ¿no? Yo creo que deberíamos de alguna manera, la gente que está en Buenos Aires, hermanos, tratar de juntarnos y ver cómo apoyamos todo ese trabajo de las Claro. comunidades que están luchando contra los territorios. Tenemos un gobierno realmente fascista que engañó a gente prometiéndoles que iba a cambiar todo y mucha gente lo votó y muchos hermanos indígenas, por ejemplo en Los Claro. Toldos, ahí ganó Milei con el 53%, créase o no, Bueno, fueron Lilo, engañados obviamente, Chaco, pero Jujuy, donde la tiene que mucho que ver, población, digo, la población pero lo que quiero decir, ganó, ganó Milei, digo, en poblaciones donde el pueblo indígena es importante, la provincia de Chaco, de Salta, Jujuy, Milei arrasó. sí, desgraciadamente Ujú. así fue. Como dije antes, no fueron engañados, pero también tiene que ver un poco con que creo que nos quedamos un poco dormidos, ¿no? No hubo un trabajo de concientización, Bien. de política, ¿no? Ujú. Porque no nos tenemos que olvidar que estamos dentro de una sociedad, ¿no? Donde somos minorías numéricamente, pero no somos mayoría, como en Ujú. Bolivia, Claro. donde teníamos la esperanza de que se haga una revolución en Bolivia para que nos apoye. Y bueno, que se hizo, pero bueno, el apoyo fue más o menos, pero de todos modos, aquí yo creo que hubo una despolitización, desinformación y los Ujú. grandes medios cumplieron un rol muy importante en despolitizar a la gente, desinformar y por eso en Jujuy ganó Morales y muchos hermanos Coya votaron a Morales, aunque hay muchos hermanos muy buenos, creo que hay muy buenos cuadros políticos en Jujuy, ¿no? De hermanos así, hermanas que están gente muy firme, pero eso no basta si no se hace un trabajo político, ¿no? De Claro. información, de la capacitación, cómo funciona el sistema capitalista, ¿no? Ujú. Para poder oprimirnos. Entonces, creo que esa es la falencia que nos falta, y eso es lo que tenemos que cubrir y tenemos que hacernos cargo de lo que no hicimos realmente, ¿no? Lo que me incluyo yo también, a pesar de que soy de los viejos, que una persona, pero creo que eso es lo que faltó y eso también tuvimos mucha influencia del individualismo, ¿no? Y también mucha gente que creía que integrándose a un partido podía obtener algún beneficio, ¿no? Y que eso fue relativo porque realmente la gente que ingresó a un partido después se convertía bueno, como un referente, pero con ciertos beneficios personales, pero que realmente no llegaba a las comunidades a la lucha por los Ujú. territorios, que eso es lo fundamental. Yo siempre tuve en mi mente lo que me decía mi tío, el mapuche sin tierra no vale nada, y es verdad, nosotros si no tenemos tierra no somos nada, no es que no seamos nada en absoluto, pero no podemos, para ser un movimiento fuerte culturalmente hay que vivir juntos, hay que crear cultura, hay que Claro. innovar, hay que ir superando todo eso, pero si estamos viviendo en diferentes ciudades y nos juntamos de Ujú. vez en cuando para hablar de la cultura o levantar una bandera mapuche que me parece importante, pero si no convivimos es muy difícil, para convivir necesitamos territorio, para Ujú. convivir como vivían nuestros hermanos antes, ¿no? Creo que no tenemos que vivir de la misma manera, pero sí que Ay, lo estamos perdiendo. crear Ahí está, ahí volvió. cultura, innovar, y bueno, practicar el idioma, cómo manejar el manejar, o cómo integrarnos en el medio Claro. ambiente, ¿no? De respetar y trabajar entre nosotros. Entonces eso no se ha hecho, hemos perdido las tierras, la provincia de Buenos Aires, los mapuches tenemos muy pocas tierras, nosotros nos han quitado el 97% de las tierras, de 16.000 hectáreas que teníamos, hoy que hermanos mapuche nos quedan
no llegan a 800 hectáreas, Claro, francamente, es sí. una, Campo de tribu 20 coliqueo familias, por estamos ejemplo. hablando, claro, claro, de las más importantes. Estoy hablando de Nilo, la llamada tribu de Coliqueo actual, sí, donde yo estoy yo, histórica, donde crié. histórica, claro. Pero bueno, hay mucho trabajo para hacer y creo que se ha hecho mucho, hay mucha conciencia, hemos logrado avances en cuanto a Legislación. que se aprueben, por ejemplo, leyes que Ujú, comenzó en el 75 con el Consejo Mundial de Pueblos Indígenas, siguió en la ONU, tal y cual. el trabajo internacional ha sido muy importante y lo hemos descuidado un poco, ¿no? Y hay hermanos que a veces van a un encuentro internacional, pero a veces no informan, Exacto, no se hace un trabajo, ¿no? exacto. De Tiene que ser más información, de colectivo, compartir la información de las luchas que se están llevando a cabo. tal Y cual. bueno, entonces es un tema que también tenemos que hacernos la autocrítica, ¿no? Exacto. Y ese es el No, desafío, a esa ida hasta hacia donde tenemos que ir. Nilo, ya nos quedamos sin tiempo, lo tengo que despedir. Espero nos volvamos a encontrar pronto y a seguir conversando sobre la importancia de los referentes, de las militancias sería muy indígenas. bueno y además sería muy bueno que no tiene que ver todo lo que yo dije. Hay muchos documentos producidos por otros hermanos Sí, también que están más o menos compilados bien, en ese libro que exacto, presentamos ayer, que fue organizado y financiado por la Biblioteca Nacional, ¿no? exacto. De la de Buenos Aires. Así Sí, que sí, eso es sí. muy importante que pues la gente pueda informarse de lo que pasó, ¿no? Y las luchas que llevamos a cabo en esos años. Así que Ujú. bueno, gracias por tenerme acá en el aire. No, gracias a usted por su tiempo y difundimos, apenas antes de que conversáramos con usted, difundimos que esta es libre y gratuito, dijimos el link, ahí lo pueden descargar y por supuesto allí Ah, estaremos qué leyendo. bueno. Sí, sí, Así sí, esa lo parte no la pasamos. escuché, pero me Sí, sí, alegro. sí. Sí, por favor, Sí, para que traten de sobre leerlo. todo cuando algo es accesible para todo público, que todos lo bajemos, lo leamos, lo compartamos y por supuesto Sí, lo bueno, además ilumine. gratis. Y estamos en Exacto. proceso De de imprimirlo. imprimir Bien. copias. Vamos a imprimir quizás 1000 copias para que la gente en las comunidades pueda tenerlo Claro. también. Y Bien, y también ahí creo que se estaremos va a hacer una difundiendo cuando presentación. eso sea y con presentación también Bueno, acá. bueno, Bueno, muy Nilo, bien. muchas gracias por su tiempo. Un abrazo Chao. inmenso. Eucayano. Peu Callar. Qué honor, qué placer tener a Nilo Cayuqueo, referente mapuche. Nosotras nos estamos